Un cordial saludo al licenciado Jaramillo Darwin Enrique. Soy estudiante de la Universidad de Otavalo, de la carrera Psicología Educativa para el LUC. En esta ocasión voy a hablar sobre el pensamiento filosófico de Rousseau. Rousseau fue un educador y pedagogo más influyente que consideró a la educación como camino idóneo para formar personas libres, conscientes de sus derechos, obligaciones y de sus deberes. Destacó también un aspecto importante que debe tener la educación, que es centrarse más en la práctica y en la experiencia, enfocándose en la transmisión de conocimientos. Rousseau mantiene un postulado basado en 3 ideas. La primera, que es centrarse más en la educación del alumno que al docente. La segunda, es importante estimular el deseo de aprender. La tercera, la educación comienza desde el nacimiento. A Jean-Jacques Rousseau se le considera como el representante típico del tratamiento individual en la educación. Su alumno se educa solo con un receptor. Sus fines educativos no son individuales, sino también sociales, diferentes a los de la educación dada en su tiempo, en contra de la cual se manifestaba. La vuelta a lo natural fuera de convencionalismos sociales es la clave de la idea de la educación de Jean-Jacques Rousseau. La naturaleza es lo primitivo y valioso, lo esencial de la especie humana. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de 1712. Fue un pedagogo, filósofo, músico y botánico, y sus ideas políticas formaron parte de los fundamentos teóricos de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Defendió como única forma de gobierno el Estado republicano. En su obra El contrato social, en 1762, expuso que en un Estado con estas características debe ser el pueblo quien tenga la soberanía y la voluntad general de legislar por el bien común de todos los ciudadanos. Por ello, Rousseau propone una educación organizada en periodos. En primero, caracterizado por una educación física hasta los 2 años de edad. Luego, entre los 2 y los 12 años, recomienda una enseñanza para el desarrollo de los sentidos externos. Y a partir de los 12 hasta los 15, una educación intelectual. Por último, de los 15 hasta la mayoría de edad, una educación moral. Jean-Jacques Rousseau era más bien un filósofo político, no pedagogo, pero a través de su novela Emilio o de la educación promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes en el campo de la pedagogía. La razón de ser de la pedagogía, que se funda en primer lugar en las leyes psicológicas, es instaurar en la infancia el propósito de libertad, mediante la actividad, aprender por la propia experiencia y no tanto por lo que le enseñen los demás. Una de las importantes claves de Rousseau es diferenciar a niños y adultos en cuanto a su aprendizaje. Hasta su época se educaba a los niños como si fueran adultos, en pequeño. Para Rousseau, la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir, que le son propias igualmente de adolescencia. Los maestros deben tener en cuenta esas diferencias, conocerlas y respetarlas. En la educación, el niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. La educación debe ser gradual. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de formación. Además, el filósofo contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento. Definió los principios básicos de cualquier sistema democrático. Propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad. Estableció la libertad como valor moral. Construyó una percepción positiva del ser humano. La pedagogía de Jean-Jacques Rousseau,
la bondad del hombre y de la naturaleza. Esta pedagogía propone un sistema educativo que considera la evolución natural del niño y del hombre como una forma de adaptarse y mejorar a la sociedad. A partir de la idea de bondad, sostiene que la enseñanza debe darse dentro y en contacto con la naturaleza. Los planteamientos de Rousseau se inspiran en la justicia, lealtad, el trabajo y demás valores que el ser humano puede adquirir en la vida. Caracterizado también por ser un gran lector, escribiente y músico desde temprana edad, fue amante de los clásicos griegos como la República de Platón y la Política de Aristóteles, entre otros. Además, seguidor de las ideas políticas de Voltaire, Locke, Descartes y Leibniz. Por su parte, Rousseau fue defensor del derecho a la vida por parte del principio de que no hay derecho alguno para quitar la existencia de personas que hayan sido sometidas en combate. Consideraba que era preferible convertirlo en esclavo mientras éste se libera. Por otro lado, ese planteamiento fue acogido en la Revolución Francesa, en la proclama sobre el primer derecho fundamental del hombre. Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Pero él se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Consecuentemente, Emilio, en 1762, define los nuevos fundamentos para una pedagogía renovada, acorde a los nuevos tiempos. Emilio es el resultado de la revisión de la pedagogía tradicional desde la óptica renovadora del pensamiento de la Ilustración. Emilio Rousseau establece las características de la educación para una sociedad integrada por los ciudadanos libres que participan y deliberan sobre las organizaciones de la comunidad y los asuntos públicos. Las ideas centrales de Rousseau son una respuesta a la necesidad de formar un nuevo hombre para una nueva sociedad. Como principal interrogante tengo, ¿cuál es la premisa sujeta a la educación en la filosofía de Rousseau? La premisa sujeta a la educación en la filosofía de Rousseau es que la educación debe ser orientada y preservar la bondad natural del ser humano y permitirle desarrollar plenamente su potencial individual en armonía con la naturaleza y con la sociedad. Rousseau argumenta que la educación debe centrarse en cultivar las facultades y capacidades naturales de los individuos, permitiéndoles desarrollar su autonomía y autenticidad. Para lograr esto, propone un enfoque educativo basado en la libertad, la espontaneidad y la experiencia directa, en lugar de la enseñanza formal y la transmisión de conocimientos abstractos.